Buenas. Vamos a explicar ahora las clasificaciones de sucesiones. Vamos a tomar una sucesión muy elemental. Una sucesión muy elemental es igual a 1 sobre n. Vamos a clasificarla y vamos a ver qué elementos son los importantes acá. Primero, vamos a hallar algunos elementos de ella. Por ejemplo, cuando n vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, cuando vale 4, cuando vale 5. Por eso en el anterior video decíamos de que una sucesión es una función que va de los naturales a los reales. Entonces, cuando la n vale 1, sería 1 sobre 1. Cuando vale 2, 1 sobre 2. Cuando vale 3, 1 sobre 3. Cuando vale 4, 1 sobre 4. Y así sucesivamente. 1 sobre 5 el siguiente, 1 sobre 6 el siguiente, y así podríamos hallar hasta infinito. Entonces, ¿cómo vemos? Entonces, primer elemento, y vamos a hablar de la crecencia. Sí, vamos a hablar de la crecencia. ¿Qué es la crecencia? La crecencia es cuando una sucesión crece o cuando decrece. O sea, ¿cuándo crece? Cuando sus elementos cada vez son más grandes. Cuando tomo cualquiera y el anterior es más grande. Entonces, o decreciente cuando la palabra lo indica, va decreciendo. Esta sucesión que tenemos acá es una sucesión decreciente. Entonces la crecencia es que crece o decrece. ¿Sí? Esta sucesión es decreciente. ¿Por qué? Porque cada vez los elementos son menores. Aquí vale 1, aquí vale una mitad, aquí vale un tercio, aquí vale un cuarto, aquí vale un quinto y así sucesivamente. Entonces, acá decimos que esta sucesión 1 sobre n es decreciente. Ahora, vamos a las cotas. Vamos a las cotas, que son los otros elementos importantes. ¿Qué son las cotas? Las cotas son dos elementos de las sucesiones que pueden estar o no estar en el conjunto. Vamos a hablar de un inf. ¿Qué quiere decir inf? Elemento inferior. ¿Sí? Y vamos a hablar de un sub, de un elemento superior. En esta sucesión que tenemos acá, vemos que 1 sobre 1 equivale a 1. Luego, 1 es el mayor elemento que tiene la sucesión. El mayor elemento que tiene la sucesión va a ser 1 porque los otros van a crecer. Y van a decrecer, y van a decrecer, y van a crecer. Cada vez esto es más pequeño. ¿Por qué es más pequeño? Porque sería dividir a 1 entre números muy grandes. Entonces eso cada vez es más chiquitico. Luego, ¿eso tiende a dónde? Eso tiende a 0. Entonces el elemento más pequeño es 0. De ahí no va a pasar. El elemento más grande es 1. De ahí tampoco va a pasar. Entonces, como la sucesión tiene dos elementos, inf y sub, decimos que está acotada. ¿Sí? En muchas ocasiones solamente vamos a tener una sola cota. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión 2 a la n, entonces vamos a hallar algunos elementos. Entonces, cuando la n vale 1, vale 2. Cuando vale 2, 2 a la 2 da 4. Cuando vale 3, 3. 2 a la 3 da 8. Cuando vale 4, 2 a la 4 vale 16. Cuando vale 5, 2 a la 5 vale 32. Y así sucesivamente. Como vemos, esta sucesión crece. Cada vez sus elementos son más grandes. ¿Sí? Entonces esta sucesión crece. El elemento menor es el inf. Ese inf es el 2. ¿Por qué? Porque el 2 es el menor elemento que hay. Pero si nos damos cuenta, como esto crece y crece y crece y crece y no sabemos hasta dónde, entonces no tiene elemento superior. No tiene inf. No tiene sub. No tiene elemento superior. Como no tiene sino elemento inferior, decimos que está acotada inferiormente. Acotada inferiormente. Entonces estos son los nuevos elementos de una sucesión, la crecencia y las cotas. Repito, la crecencia es cuando podemos decir que la sucesión crece o cuando la sucesión decrece. Con las cotas es que tiene cota inferior y cota superior. Pueden estar o no estar en el elemento, pueden existir o no existir. Estos son las clasificación de las sucesiones.
Que estén bien.